En este vídeo vamos a estudiar la definición y los axiomas de la probabilidad. Nosotros trabajaremos normalmente con la definición de Pascal, con la regla de Pascal. Pascal nos dice que si todos los sucesos elementales son equiprobables, o sea, tienen la misma probabilidad, entonces la probabilidad de un suceso A es igual al número de casos favorables a A, o sea, el número de formas en las que puede ocurrir A, dividido entre el número de casos posibles. Por otra parte, tenemos la definición frecuentista de Bernoulli. La definición frecuentista nos dice que la probabilidad de un suceso A es el límite cuando n tiende al infinito del número de ocurrencias de A, el número de veces que ocurre A, dividido entre el número de repeticiones del experimento aleatorio, que es n. Claro, esto implica hacer un número enorme de experimentos, en teoría infinito, pero bueno, podemos hacer un número cada vez más grande de repeticiones del experimento y ver a qué tiende ese cociente, ¿de acuerdo? El número de ocurrencias de A entre el número de repeticiones del experimento. La ley de los grandes números, nos dice que cuando n tiende al infinito, o sea, cuando el número de repeticiones, del experimento tiende a infinito, la frecuencia relativa del suceso A, o sea, el cociente anterior, tiende a un número concreto, tiende a estabilizarse. Tenemos también los axiomas de Kolmogorov. Los axiomas de Kolmogorov son tres propiedades que debe cumplir cualquier definición de probabilidad que queramos dar. Hay muchas formas de definir una probabilidad. Nosotros usaremos la de Pascal. La otra más importante es la de Bernoulli, pero implica hacer muchas repeticiones del experimento y no la vamos a usar. Y los axiomas de Kolmogorov nos dicen tres cosas que tiene que cumplir cualquier definición de probabilidad. El primer axioma nos dice que la probabilidad del espacio muestral es 1. O sea, la probabilidad de todo aquello que puede ocurrir cuando realizamos un experimento aleatorio es 1. Esto es el espacio muestral o suceso cierto. Suceso cierto porque engloba todo aquello que puede ocurrir en el experimento. El segundo axioma nos dice que la probabilidad de cualquier suceso
siempre es mayor o igual que 0. ¿Vale? A es cualquier suceso. No hay sucesos con probabilidad negativa. Y la tercera nos dice que si A y B no pueden ocurrir a la vez, o sea, son incompatibles, esto significa que la intersección de A y B es el conjunto vacío, el suceso imposible, entonces la probabilidad de la unión de A y B, de que ocurra A o B o los dos a la vez, lo que es imposible, o sea, la probabilidad de que ocurra A o B, sería la probabilidad de A más la probabilidad de B. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido, en primer lugar, la regla de Pascal que nos va a permitir calcular probabilidades. Dice que si todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad, entonces la probabilidad de un suceso A cualquiera es igual al número de casos favorables a A, o sea, el número de formas en las que puede ocurrir A, entre el número de casos posibles. Por otra parte, la definición frecuentista de Bernoulli, que nos dice que la probabilidad de un suceso es el límite cuando el número de repeticiones del experimento tiende al infinito del número de ocurrencias del suceso, el número de veces que ocurre el suceso, entre el número de repeticiones del experimento. La ley de los grandes números nos asegura que ese límite tiende a un número que no va cambiando según n se hace cada vez más grande. Y finalmente los axiomas de Kolmogorov, que son 3 propiedades que debe cumplir toda probabilidad. La primera, que la probabilidad del suceso seguro del espacio muestral es 1. La segunda, que la probabilidad de cualquier suceso siempre es mayor o igual que 0. Y la tercera, que nos dice que si dos sucesos no pueden ocurrir a la vez, son incompatibles, entonces la probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo.